Saludos a todos. Me llamo Guadalupe Hernández, pero para todos soy Doña Lupe. Tengo 83 años y hoy, con el corazón en la mano, deseo compartir una historia que he mantenido celosamente guardada por incontables décadas. Antes de comenzar, les agradecería muchísimo si le dan me gusta a este vídeo, se suscriben a mi canal para disfrutar de más relatos como el mío y por favor, me dejan un comentario contándome desde qué rincón de México o del mundo me están viendo. Me emociona mucho saberlo. Nací en 1942, en un pueblito encantador del estado de Michoacán. Mi infancia, como la de muchas niñas de aquel entonces, estuvo marcada por la rutina, ayudar a mi madre a preparar las tortillas, cuidar de mis hermanos pequeños y soñar, con la ilusión propia de una jovencita, con el día de mi boda. En esa época el matrimonio era prácticamente el único horizonte para una mujer, no existían demasiadas alternativas. Mi padre, un hombre de carácter firme y tradicional, consideraba que la educación femenina debía limitarse a los conocimientos esenciales para el cuidado del hogar. A pesar de que la maestra de la escuela del pueblo le había asegurado a mi padre que yo tenía aptitudes para el estudio, él decidió sacarme de la escuela al finalizar el tercer grado de primaria. Argumentó con la maestra, para que necesita estudiar más y lo único que hará es casarse y tener hijos. Esas palabras, dichas por mi padre, se grabaron a fuego en mi memoria, como si hubieran sido esculpidas con un cuchillo. A los 16 años, conocí a Roberto en la fiesta patronal del pueblo. Era un hombre atractivo de 24 años, que trabajaba en la ciudad. Me cautivaron su sonrisa y la forma en que hablaba de lugares que yo solo había soñado con conocer. Mis padres se mostraron complacidos, ya que Roberto provenía de una familia de buena reputación y tenía un trabajo estable como mecánico en un taller de la ciudad. Tras un noviazgo breve de 6 meses, contrajimos matrimonio en la primavera de 1958. Los primeros meses de matrimonio fueron idílicos. Roberto me trataba con afecto y respeto. Me llevó a vivir a la ciudad de Morelia, a una pequeña casa que había rentado cerca de su trabajo. Para mí todo era completamente desconocido, las calles anchas y perfectamente pavimentadas, las tiendas enormes y llenas de mercancía, los grandes autobuses que circulaban por la ciudad. Me sentía como una princesa de un cuento de hadas, una que había sido rescatada de una vida simple y humilde en un pequeño pueblo. Sin embargo, la historia, que al principio parecía un sueño, comenzó a adquirir un tono oscuro y sombrío. La primera vez que Roberto me agredió físicamente fue a los 8 meses de nuestro matrimonio. Esa noche había preparado frijoles para la cena, pero por un descuido, se cocieron más de la cuenta, quedando más blandos de lo que a él le agradaba. Ni siquiera esto puedes hacer bien, me gritó y sin dudarlo, me propinó una bofetada que me hizo caer al suelo. Recuerdo vívidamente la sensación de ardor en mi mejilla, paralizada por la sorpresa, incapaz de derramar una lágrima. Esa noche, después de que Roberto se durmiera, me encerré en el baño y lloré en silencio, ahogando mis sollozos. Me miré al espejo con el rostro bañado en lágrimas, y me repetí una y otra vez, fue mi culpa. Debo ser más cuidadosa. En aquellos tiempos, nadie hablaba abiertamente de estos temas. Las mujeres de mi generación crecimos escuchando que debíamos soportar y tolerar cualquier adversidad que se presentara en el matrimonio. El matrimonio es una cruz que hay que cargar, solía decir mi madre, transmitiendo esa misma resignación que impregnaba el ambiente. Pronto me di cuenta de que Roberto mostraba dos personalidades muy distintas. En público era un hombre amable, dedicado a su trabajo y respetado por todos. Sin embargo, en el ámbito familiar, cualquier cosa insignificante podía provocar su ira, desde la comida que preparaba, la limpieza del hogar, mis conversaciones con los vecinos, el gasto en el mercado o simplemente un mal día en el trabajo. Los insultos y los empujones se transformaron en bofetadas, luego en puñetazos y finalmente en patadas violentas. En 1960 nació nuestro primer hijo, Miguel. Con la llegada del bebé, albergué la esperanza de que Roberto cambiara, de que su temperamento se suavizara. Por un breve periodo pareció funcionar, se sentía orgulloso de su hijo y lo presumía con sus amigos, llegando a decir que Miguel sería un hombre de bien. Pero esa calma duró poco tiempo. El llanto del bebé por las noches se convirtió en una fuente de irritación para Roberto, quien me amenazaba constantemente con frases como, «Calla a ese niño o lo callo yo». Aprendí a leer sus estados de ánimo, anticipando sus reacciones. Cuando llegaba a casa con olor a alcohol, sabía que debía mantener a Miguel lo más tranquilo y silencioso posible.
En 1962, llegó Lourdes, nuestra primera hija, y 2 años más tarde, en 1964, nació Anita, la más pequeña. En tan solo 6 años, habíamos formado una familia con 3 hijos. Con cada embarazo que anunciaba, Roberto se transformaba en un hombre más frío y más propenso a la ira. Se quejaba amargamente considerando cada nuevo hijo como una carga económica más. Para ese entonces había perfeccionado el sutil y doloroso arte de golpearme en lugares donde las marcas no fueran visibles, el estómago, los muslos, la espalda. Igualmente había dominado la manipulación emocional, recordándome constantemente mi supuesta dependencia de él. ¿A dónde irías sin mí?, me preguntaba con desdén. No sabes hacer nada. ¿Quién va a querer a una mujer con 3 hijos? Tu familia ni siquiera tiene espacio para ti. Eres afortunada de que yo te mantenga, solía decir. Y yo, atormentada y vulnerable, le creía. Estaba convencida de que no tenía escapatoria, de que ese era mi destino ineludible. Además me atemorizaba el que dirán en el pueblo, la vergüenza de un matrimonio fallido era un peso más agobiante que el dolor físico. Así aprendí a ocultar las evidencias del abuso, usaba capas de maquillaje para disimular los moretones en mi rostro, vestía mangas largas incluso en pleno verano, y encontraba excusas para evitar las reuniones familiares cuando las marcas eran demasiado notorias. Me caí por las escaleras, me golpeé con la puerta del armario, soy muy torpe últimamente, repetía con voz temblorosa. Mentiras que repetía con tanta frecuencia que al final, casi llegué a creérmelas yo misma. En medio de aquella atmósfera cargada de ansiedad, los niños crecían con el temor constante. Les enseñé a moverse como sombras en presencia de su padre, a evitar cualquier solicitud, a desvanecerse en la casa. Para ellos, ese era el comportamiento normal de un padre, distante, aterrador e impredecible. Miguel, el mayor, comenzó a rebelarse. A sus 8 años, se interponía entre su padre y yo durante las peleas, gritándole con los puños apretados, «Déjala en paz». Esto solo aumentaba la furia de Roberto, quien me recriminaba luego, diciendo, «Así es como me enseñas a respetarte», poniendo a mi propio hijo en mi contra, y el castigo se volvía aún más severo. En una ocasión, tras una paliza particularmente brutal que me fracturó una costilla, reuní el coraje y, en 1965, fui a la policía. El oficial que me atendió escuchó mi relato con una expresión inalterable y al finalizar, me dijo con la mirada fija, «Señora, estos son problemas familiares que deben resolverse en casa». Li Consaque NH. En ese instante, la peor paliza que había sufrido hasta entonces comenzó, caí al suelo, y él, mientras me pateaba con furia, me insultaba, gritando que yo era inútil, que lo mejor sería que desapareciera. Por primera vez, un miedo profundo a la muerte me invadió. A la mañana siguiente apenas podía moverme, el ojo izquierdo estaba tan hinchado que era imposible abrirlo, el labio partido y moretones cubrían mi cuerpo. Roberto se había marchado temprano, como si nada hubiera ocurrido. Miguel, de 10 años, me ayudó a levantarme. La mirada que vi en sus ojos al contemplar mi estado, me rompió el corazón, no era miedo, ni siquiera tristeza, sino un odio puro y desgarrador. «Va a matar a mi mamá», les dijo a sus hermanas, mientras me ayudaba a sentarme, y luego nos va a matar a nosotros. Fue entonces al ver el terror y la rabia en los ojos de mis hijos, cuando algo se quebró definitivamente dentro de mí. Ya no era solo mi vida la que se estaba destruyendo, sino también la de mis 3 hijos. Si me quedaba en esa casa, el futuro solo ofrecía 2 posibles desenlaces. Esa mañana, con la angustia de saber que Roberto podría matarme o que Miguel, intentando defenderme, cometería un acto irreparable, tomé una decisión, debíamos huir. Ignoraba cómo ni a dónde iríamos, pero la prioridad era sacar a mis hijos de ese peligroso hogar. Lo que sucedió a continuación transformaría nuestras vidas para siempre, pero eso lo contaré en el siguiente capítulo. ¿Quieren saber cómo logramos escapar y empezar de cero? Déjenme sus comentarios. También me gustaría saber si alguna de ustedes ha vivido una experiencia parecida o conoce a alguien que la haya tenido. No olviden darle a me gusta y suscribirse para la segunda parte de esta historia. Agradezco profundamente su respeto y atención. Tras la brutal paliza en los días siguientes, comencé a planificar nuestra fuga en secreto, mientras Roberto retomaba su vida normal, como si nada grave hubiera pasado. Me deslizaba silenciosamente por la casa, como un espectro, ocultando la angustia que me consumía, aparentando una normalidad que no sentía, mientras mi mente trabajaba frenéticamente.
Lo primero que hice fue revisar el dinero que había logrado esconder en la lata de galletas. Eran 320 pesos, una suma modesta, pero debía ser suficiente. Sabía que necesitaba llevarnos lejos, a un lugar seguro donde Roberto no pudiera encontrarnos. Recordé a mi prima Josefina, que vivía en la Ciudad de México. Aunque hacía mucho tiempo que no teníamos contacto, recordaba sus palabras: si alguna vez necesitas ayuda, búscame. Nunca pensé que llegaría el día en que esas palabras significarían tanto para mí. El desafío era comunicarme con ella sin levantar sospechas ante Roberto. No teníamos teléfono en casa, y si iba a la central telefónica del pueblo, alguien podría verme y, sin mala intención, comentárselo. En esos tiempos, aunque los vecinos no se entrometían directamente en los problemas de pareja, solían ser informantes involuntarios. Vi a tu esposa llamando por teléfono a la capital, le dirían, y eso despertaría inevitablemente sus sospechas. Una tarde, mientras me encontraba en el patio trasero, enjabonando la ropa en un balde, doña Carmen, una vecina de edad avanzada con quien apenas intercambiaba saludos, se aproximó a la cerca de madera que dividía nuestras propiedades. Niña, me susurró con voz suave, he sido testigo de cómo te trata ese hombre. Lo que te hace no es correcto. Si necesitas algo puedes contar conmigo. La sorpresa me dejó inmóvil, con las manos aún sumergidas en el agua jabonosa. Jamás nadie me había ofrecido ayuda de manera tan abierta y sincera. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, desbordándose por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. Doña Carmen permaneció en silencio, esperando pacientemente, con una mirada llena de empatía que no requería palabras. Esa misma tarde, aprovechando que Roberto estaba trabajando, me decidí a ir a la casa de doña Carmen. Le relaté mi plan de huir a la Ciudad de México con mis hijos. Sin vacilar, me tendió su teléfono para que pudiera comunicarme con mi prima. Josefina contestó al tercer timbre. Su voz, cálida y llena de energía, sonaba exactamente igual a como la recordaba. Tras explicarle mi situación, un silencio prolongado se apoderó de la línea. Lupita, con una voz suave pero firme, finalmente pronunció: ven a mi casa. Tengo una habitación pequeña, pero suficiente, donde tú y los niños podrán quedarse hasta que encuentres un trabajo. En la capital nadie los conoce, lo que les permitirá empezar una nueva vida, sin las sombras del pasado. Esas palabras fueron como un oasis en el desierto de mi desesperación. Después de años de sentirme atrapada en una situación sin salida, de pronto, se abrió ante mí una puerta a la esperanza. Con la emoción y el alivio recorriendo mi cuerpo, planeamos la huida para el sábado siguiente, 10 de agosto. Ese día Roberto, mi esposo, solía reunirse con sus amigos a jugar cartas y beber, una costumbre que lo mantenía fuera de casa hasta altas horas de la madrugada. Pensamos que eso nos daría el tiempo necesario para tomar el autobús nocturno con destino a la capital. Los días que siguieron fueron una tortura, llenos de nerviosismo y miedo constante. Cada vez que Roberto me miraba, temía que pudiera descubrir mis planes al leer mis intenciones en mis ojos. Con la cautela de una ladrona, comencé a empacar algunas prendas de ropa de los niños y mías en una bolsa que escondía cuidadosamente en la casa de doña Carmen, una vecina de confianza. También guardé allí nuestras actas de nacimiento y mi acta de matrimonio, documentos esenciales que necesitaríamos para comenzar una nueva vida en la capital. Les expliqué a los niños, reunidos en secreto en la sala, que debíamos abandonar la casa sin que nadie se enterara. Miguel, con su madurez de 10 años, captó la gravedad de la situación al instante y, con una mirada cómplice, se unió a mí en silencio. Lourdes, con 6 años, aunque confundida por la premura, se sintió animada por la promesa de una aventura, el término que elegí para evitar alarmarla. Anita, con tan solo 4 años, no entendía del todo el contexto, pero prometió guardar el secreto, repitiendo la importancia que mamá le había inculcado. El sábado se arrastró lentamente, cada minuto se hacía eterno. La tensión me consumía, el temor constante a que Roberto cambiara sus planes, a que alguien descubriera nuestros secretos, se apoderaba de mí. Para disimular, preparé su plato favorito, un intento de normalidad. Durante la cena, entablé una conversación trivial sobre su trabajo, fingiendo un interés que apenas podía sostener, mientras mis manos temblaban tanto que las oculté bajo la mesa. A las 7 de la tarde, Roberto se preparó para salir con sus amigos, y antes de marcharse, me dedicó una mirada inquisitiva, como si hubiese percibido algo inusual en mi comportamiento. Mi corazón dio un vuelco, sintiendo como si el tiempo se suspendiera por un instante.
¿Qué te sucede? Estás extraña, me dijo con voz grave entrecerrando sus ojos. Nada, solo estoy cansada, respondí forzando una sonrisa que sentí falsa. Anita no ha dormido bien esta noche, agregué, esperando que la excusa funcionara. Pareció creer en mis palabras y se acercó a mí, depositando un beso en mi mejilla, un gesto inusual y repentino que me heló la sangre. Sentí la certeza de que sospechaba algo, que este beso era una nueva forma de manipulación, una prueba más de su control. No me esperes, despierta, pronunció con una frialdad que me hizo temblar, antes de cerrar la puerta tras de sí. Aguardé 10 largos minutos contando cada segundo antes de poner en marcha nuestro plan. Los niños ya estaban listos, vestidos con 2 capas de ropa, tal como les había instruido, con el fin de llevar con nosotros el mayor número de pertenencias posible. ¿Ya nos vamos, mamá?, preguntó Miguel, con una mezcla de temor y valentía en su voz infantil. Sí, mi cielo. Recuerden, caminaremos hasta la casa de doña Carmen y desde allí su hijo Ramón nos llevará a la estación de autobuses. En el camino, silencio absoluto. Si alguien nos ve y pregunta, diremos que vamos a visitar a la abuelita que está enferma, ¿entendido?, les indiqué, y los 3 asintieron solemnemente, comprendiendo la gravedad de la situación. Sus delicados rostros infantiles, surcados por arrugas prematuras y una mirada que revelaba experiencias propias de adultos, reflejaban los años transcurridos en un ambiente de constante temor. Un miedo que se sentía tan palpable y rutinario como el mismo acto de respirar. En ese momento tomé la bolsa que había preparado con meticuloso cuidado, conteniendo lo imprescindible para escapar, una muda de ropa limpia para cada uno de los niños, provisiones básicas para el viaje que nos esperaba, una fotografía enmarcada de mis amados padres, quienes ya no estaban, y el dinero que con tanto esfuerzo y privaciones había logrado ahorrar. Era todo lo que podíamos rescatar de nuestra vida anterior, el único testimonio tangible de lo que habíamos sido. Justo cuando estábamos a punto de cruzar la puerta trasera y escapar de esa pesadilla, un fuerte golpe resonó desde la entrada principal. Mi corazón se detuvo en un instante, la sangre helada en mis venas. Los niños, petrificados, clavaron sus ojos en mí, sus pupilas dilatadas por el pánico. Contuve la respiración, susurrando una silenciosa plegaria, implorando clemencia. El ruido se repitió, más fuerte y persistente. Alguien forcejeaba con la cerradura, intentando entrar. Roberto había regresado. Escóndanse, susurré con urgencia, empujando suavemente a los niños hacia el interior del armario del dormitorio. No hagan ningún ruido, pase lo que pase, manténganse en silencio absoluto. La puerta principal se abrió de golpe, rompiendo el silencio tenso de la casa. Roberto, tambaleándose de forma incoherente, entró en la habitación, claramente ebrio. Sus ojos, de un intenso color oscuro, exploraron la amplitud de la sala, deteniéndose finalmente en mi figura, erguida junto a la mesa. Sentía mi corazón martillear con tal fuerza que creía que el sonido resonaría en el silencio. ¿Qué haces despierta?, rugió con voz grave. Te dije que no me esperaras. Intentando mantener la calma, respondí esforzándome porque mi voz sonara natural, me quedé limpiando, ya casi iba a acostarme. Él se acercó, sus ojos escudriñadores, llenos de sospecha, recorrieron mi cuerpo y se detuvieron, con una expresión que se endureció, en mis zapatos. Había olvidado quitármelos al entrar, un descuido que podría acarrear consecuencias nefastas. ¿Vas a salir, verdad?, preguntó su voz, ahora peligrosamente suave, casi un susurro amenazante. ¿A dónde pensabas ir a estas horas, Guadalupe?, tartamudeé, intentando encontrar una excusa. No, es que me duelen los pies y no me los quité al entrar. Su mirada, la tensión que se apoderó de su mandíbula, me indicaron que no me creía. Dio un paso amenazante hacia mí y, presa del pánico, retrocedí instintivamente hasta que mi espalda chocó contra la fría pared. Estaba atrapada. Miró alrededor, buscando a los niños. ¿Dónde están los niños?, preguntó con la voz tensa. Deberían estar dormidos. Desesperada mentí, están en casa de doña Carmen, la señora les invitó a ver televisión. Sabes que nosotros no. La frase quedó inconclusa cuando el puño de Roberto impactó con fuerza en mi rostro, derribándome. La sangre, con su sabor metálico característico, inundó mi boca. Me esforcé por incorporarme, pero otro golpe me devolvió al suelo. Mientes, rugió Roberto, la furia evidente en su voz. Pensabas abandonarme a mí, que te di todo, que te saqué de la miseria de ese pueblo ingrato.
Eres una desagradecida. Los golpes continuaron, uno tras otro, implacables. Intenté protegerme con los brazos, pero eran inútiles. En medio del dolor y el creciente miedo, escuché un grito. No era mío. Déjala en paz. Miguel, mi hijo, había salido del armario y se plantó frente a su padre, los puños apretados y los ojos inundados de lágrimas de rabia. Roberto se quedó paralizado por un instante, visiblemente sorprendido ante la osadía de su hijo. Miguel, no, grité aterrorizada por la reacción de Roberto. Pero antes de que pudiera hacer algo, algo increíble ocurrió. La puerta trasera se abrió de golpe y 3 hombres irrumpieron en la habitación. Ramón, el hijo de doña Carmen, y 2 vecinos que nunca había visto involucrarse en nada, se enfrentaban a Roberto. Ya basta, Roberto, exigió Ramón con voz autoritaria. Doña Carmen, desesperada, llamó a la policía. Vienen en camino. Será mejor que te marches ahora mismo. Roberto observó fijamente a los hombres, luego me dirigió una mirada y finalmente clavó sus ojos en Miguel, que permanecía frente a él, temblando de miedo pero sin moverse. Esto no se va a quedar así, susurró Roberto antes de empujar a uno de los hombres y huir corriendo por la puerta principal. Los siguientes instantes fueron un caos. Ramón me ayudó a levantarme mientras los otros hombres se aseguraban de que Roberto se había marchado. Lourdes y Anita, que habían estado escondidas en el armario, salieron llorando y corrieron a abrazarme. Miguel, en estado de shock, seguía de pie, mirando la puerta por donde su padre había escapado. Tenemos que irnos ahora, nos apremió Ramón. Mi madre, quien me lo explicaba todo, se ofreció. Los llevaré a la estación de autobuses antes de que regrese. Sin tiempo para asimilar la situación, recogimos rápidamente nuestras pertenencias y abandonamos aquella casa, sabiendo que nunca más regresaríamos. El viaje en auto hasta la estación transcurrió en silencio, con cada uno de nosotros sumido en sus propios pensamientos, tratando de asimilar lo que acabábamos de vivir. Ya en la estación, mientras esperábamos el autobús que nos llevaría a la Ciudad de México, me incliné y abracé fuertemente a mis 3 hijos bajo la pálida luz amarillenta de una farola. Les susurré que todo iba a estar bien, aunque en mi interior la promesa sonaba frágil y dudosa. Les aseguré que estaríamos juntos y que seríamos felices, que nadie volvería a hacernos daño. El autobús llegó después de la medianoche. Mientras subíamos, eché una última mirada a la ciudad que había sido mi prisión durante 12 largos años. En ese instante, a pesar del dolor punzante en mi cuerpo, a pesar del miedo y la incertidumbre que se cernían sobre el futuro, sentí una emoción que hacía mucho tiempo no experimentaba: esperanza. Cuando el autobús arrancó alejándonos hacia un destino incierto pero lejos de Roberto, supe que esa noche de agosto de 1968 había marcado un punto de inflexión en nuestras vidas. Era el final de una pesadilla y el comienzo de una nueva etapa. Aunque sabía que el camino sería difícil, por primera vez en muchos años sentía que estábamos forjando nuestro propio futuro. El autobús, ruidoso y polvoriento, avanzaba lentamente por la carretera mientras mis 2 hijos dormían profundamente, uno acurrucado contra el otro en los asientos traseros. Miguel, a pesar del cansancio evidente en sus ojos, permanecía despierto, observando el paisaje que se deslizaba por la ventana con una vigilancia que delataba la preocupación, como si temiera la inesperada aparición de su padre. Anita, la más pequeña, dormía plácidamente en mis brazos, y podía sentir su respiración suave y rítmica contra mi pecho. El labio partido, producto del forcejeo, punzaba con intensidad y sentía que el ojo izquierdo comenzaba a hincharse, pero el dolor físico era insignificante comparado con la tormenta de emociones que me asaltaba: miedo a lo desconocido, alivio por la liberación, la culpa por las heridas de mis hijos y una esperanza frágil y vacilante. Todas estas sensaciones se entrelazaban en un torbellino confuso. ¿Estás bien, mamá?, susurró Miguel, apartando la mirada de la ventana y clavando sus ojos en mí. Con solo 10 años, su mirada reflejaba una madurez que superaba con creces su edad. Sí, mi cielo, respondí, esforzándome por sonreír a pesar del dolor que sentía. Gracias por defenderme hoy. Asintió solemnemente, aunque ambos sabíamos que era una promesa imposible de cumplir. Fuiste muy valiente, pero prométeme que nunca más te pondrás en peligro así. Miguel había crecido repentinamente, dejando atrás su infancia, el día que presenció la brutal agresión de su padre contra mí. Llegamos a la Ciudad de México al amanecer de un domingo, y esa primera impresión quedó grabada a fuego en mi memoria: el cielo plomizo, los edificios imponentes, más altos de lo que jamás había imaginado.
El estruendo ensordecedor y la multitud de personas que se movían sin cesar en todas direcciones. Era como haber aterrizado en un mundo completamente desconocido. Yo, una mujer de pueblo con tan solo 3 años de escolaridad, acompañada por mis 3 hijos aún adormilados y cargando una bolsa con nuestras escasas pertenencias, me encontraba en medio del caos de la terminal de autobuses del norte, buscando desesperadamente un teléfono público para llamar a Josefina. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sujetar el auricular. Me atormentaba la duda, ¿y si había cambiado de opinión? ¿Y si no venía? ¿Qué haríamos entonces? Diga, respondió la voz de Josefina al otro lado de la línea. Josefina, soy Lupe. Ya estamos aquí en la terminal. Después de una pausa que me pareció interminable, escuché una voz que me ordenó, quédate donde estás. La respuesta, llego en 1 hora, finalmente llegó y esa hora se convirtió en una de las más extensas y angustiantes de mi vida. Mis hijos, hambrientos y visiblemente asustados, me observaban con ojos suplicantes. Yo me esforzaba por mantener la compostura, pero la cruda realidad de nuestra precaria situación comenzaba a hundirse en mi mente. Había dejado atrás todo lo familiar, sin empleo estable, con recursos económicos limitados y la responsabilidad de alimentar a 3 niños. Había cometido un error y la pregunta que me atormentaba era si sería capaz de proteger a mis hijos en esa inmensa y desconocida ciudad. Justo al cumplirse la hora prometida, Josefina apareció. La reconocí instantáneamente a pesar de los años transcurridos desde nuestro último encuentro. Al verme, su mirada se detuvo abruptamente en mi rostro lleno de hematomas, y sus ojos se inundaron de lágrimas. Sin decir palabra, me abrazó con fuerza y en ese instante todas las emociones contenidas durante el viaje, la soledad, el miedo y la desesperación, estallaron. Lloré con sollozos profundos y desgarradores que brotaban desde lo más hondo de mi ser. Ya pasó, prima, me susurró al oído, mientras me estrechaba entre sus brazos. Ahora están a salvo. El apartamento de Josefina, ubicado en el bullicioso barrio de Tepito, en el corazón de la Ciudad de México, consistía en 2 pequeñas habitaciones, una cocina minúscula y un baño compartido con otros residentes del edificio. A pesar de su reducido tamaño, para nosotros, considerando la vida que habíamos dejado atrás, se asemejaba a un palacio. Es temporal, nos aseguró Josefina mientras nos guiaba a la habitación donde dormiríamos los 4. Estoy segura de que pronto encontrarás trabajo y podrás rentar algo más grande para ti y los niños. Esa primera noche en la capital, recostada en un colchón en el suelo con mis 3 hijos abrazándome, me permití soñar por primera vez en mucho tiempo. Soñé con un futuro en el que mis hijos pudieran crecer sin temor, en el que yo pudiera mirarme al espejo sin sentir vergüenza, en el que pudiéramos vivir con la dignidad que merecíamos. Al amanecer del día siguiente comenzó la verdadera batalla. Lo primero era inscribir a los niños en la escuela. Miguel, el mayor, debía ingresar a 5º grado, y Lourdes, la pequeña, a 1º. Aunque Anita no tenía la edad para ir a la escuela, necesitaba a alguien que la cuidara mientras yo trabajaba, ya que era imprescindible que lo hiciera. Josefina, que trabajaba como costurera en un pequeño taller de costura, conversó con su jefa, doña Matilde. Doña Matilde, una mujer mayor y viuda que había levantado su negocio desde la nada tras quedar sola con 4 hijos, ofreció una solución. Lupe me lo comentó cuando fui a visitarla al taller, no puedo pagarte mucho, pero puedes traer a tu hija contigo. Tengo un espacio en la parte trasera donde puede jugar mientras trabajas. Acepté la propuesta de inmediato. El trabajo consistía en coser botones y hacer dobladillos, tareas sencillas que podía realizar a pesar de mi poca experiencia. El salario era muy bajo, justo para cubrir nuestras necesidades más básicas, pero era un comienzo. Los primeros meses fueron sumamente complicados. El dinero que tenía ahorrado se terminó muy pronto. Nuestra alimentación se basaba en lo esencial, frijoles, arroz y, de vez en cuando, huevos o un poco de pollo. Cada domingo observaba con preocupación cómo la ropa de mis hijos, que habíamos traído con nosotros y ya había sido usada, les quedaba cada vez más pequeña. Miguel, mi esposo, siempre atento y protector, nunca se quejaba, pero yo notaba con tristeza cómo sus pantalones se le acortaban a medida que crecía. Todas las noches, después de haber arropado a los niños y asegurarme de que estaban dormidos, me sentaba en la pequeña cocina con Josefina, mi vecina y amiga. Ella, con paciencia, me enseñaba a perfeccionar mis habilidades de costura, a comprender los patrones y a manejar la máquina de coser. Esto te permitirá ganar más dinero, me decía Josefina.
Con práctica y dedicación, incluso podrías confeccionar vestidos completos. A pesar de las numerosas dificultades que enfrentábamos, también experimentábamos momentos de felicidad. Los domingos acostumbrábamos ir al Zócalo, la plaza principal de la ciudad, donde los niños podían correr, jugar y disfrutar libremente. Si había logrado ahorrar algo de dinero, les compraba un helado o un dulce, pequeños placeres que iluminaban sus rostros y me daban la fuerza necesaria para seguir adelante. Miguel y Lourdes, mis hijos, se adaptaron sorprendentemente bien a su nueva escuela y con orgullo, se convirtieron en los primeros miembros de nuestra familia en aprender a leer y escribir correctamente. Cada noche Miguel, con paciencia y cariño, me leía en voz alta fragmentos de sus libros escolares, y yo, ansiosa por aprender y recuperar el tiempo perdido, absorbía cada palabra, cada frase, como una esponja hambrienta de conocimiento. A través de él y de mis hijos, quienes compartían sus lecciones, yo también estaba recibiendo la educación que por diferentes circunstancias me había sido negada en mi juventud. El temor a que Roberto nos encontrara, a que irrumpiera en nuestra nueva vida, nunca desapareció por completo. Durante meses me sobresaltaba cada vez que veía a un hombre que por su físico recordaba a mi esposo. Constantemente y presa de la angustia, revisaba a través de la ventana, temiendo ver su silueta inconfundible en la calle. Mis hijos, sin entender del todo la magnitud de la situación, también estaban alerta, notando mi preocupación y la de Miguel. Este último, atormentado por la posibilidad de que Roberto nos hallara, desarrolló el hábito de comprobar 3 veces, una tras otra, que la puerta estuviera perfectamente cerrada con llave antes de que todos nos fuéramos a dormir. Sin embargo, conforme los meses se acumulaban y la rutina se asentaba, este miedo fue cediendo, menguando, aunque nunca del todo extinguido. La gran ciudad, con su inmensidad, nos ofrecía el anonimato que tanto necesitábamos para sobrevivir y rehacer nuestras vidas. Éramos solo una familia más entre los millones de habitantes, invisibles en la multitud, perdidos en el bullicio. A los 6 meses de haber llegado a esa ciudad, doña Matilde, la dueña del taller de costura donde trabajaba, me ofreció un puesto mejor, más desafiante y con mayor responsabilidad. Ya no solo me dedicaría a coser botones y pequeños arreglos, sino que aprendería a cortar telas, a diseñar patrones y a coser prendas completas, un avance significativo en mi crecimiento profesional y personal. Con el aumento de mi sueldo, la posibilidad de buscar un hogar propio, por humilde que fuera, se hizo realidad. Fue entonces cuando conocimos a don Pedro, un viudo anciano que vivía en el mismo edificio que Josefina. Don Pedro, carpintero jubilado, dedicaba sus días a tallar pequeñas figuras de madera que vendía en el mercado. Rápidamente se encariñó con mis hijos, especialmente con Miguel, a quien comenzó a enseñar su oficio. Este muchacho tiene talento, me decía con orgullo, mostrándome los avances de Miguel en la carpintería, tiene buen ojo y manos firmes. Un día, don Pedro nos habló de un pequeño cuarto en alquiler en un edificio cercano, que aunque modesto, ofrecía una habitación para los niños y otra para mí, además de una cocina propia, aunque el baño sería compartido. El alquiler se ajustaba a mis posibilidades económicas gracias al nuevo salario. Así, a finales de 1969, casi un año después de nuestra llegada, nos mudamos a nuestro primer hogar propio en la Ciudad de México. Era una habitación sencilla, con las paredes agrietadas y descascaradas, y el suelo de cemento áspero e imperfecto. Sin embargo, para nosotros, representaba un tesoro, un lugar valioso. Lo que más importaba era que era nuestro. Lo habíamos conseguido con esfuerzo y dedicación, sin depender de nadie, sin tener que soportar humillaciones ni temer represalias. El día que finalmente me entregaron las llaves, una ola de emoción me inundó, tanto que apenas podía articular palabra. Esa noche, una vez que mis hijos se quedaron dormidos en su nueva habitación, me senté en el borde de la cama y las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza ni de derrota, sino de alivio, de un profundo orgullo y de la esperanza renovada en el futuro. Lo logramos, susurré para mí misma. Habíamos dado el primer paso, pero el camino hacia la verdadera libertad apenas comenzaba. Aún nos esperaban innumerables desafíos, la lucha diaria por sobrevivir en una ciudad despiadada, la educación de mis hijos, y mis propios miedos y fantasmas que me acechaban en la oscuridad. Y aunque en ese momento no lo sabía, la sombra de Roberto aún no se había desvanecido completamente de nuestras vidas. Con el tiempo comprendí que la libertad no era solo la ausencia de cadenas físicas, sino también la liberación de mis miedos más profundos, de la culpa que me atormentaba y de esas voces internas que me repetían constantemente que no valía nada.
Ese viaje hacia mi interior, hacia la sanación de mi alma, resultaría ser el más arduo de todos. Nuestro modesto apartamento en Tepito, en medio del bullicio y la vida, se transformó en el lugar donde empezamos a reconstruir nuestras vidas, ladrillo a ladrillo. Al principio todo era nuevo, desconocido y, en ocasiones, aterrador. Aún conservo vívidos los recuerdos de aquellas primeras semanas, cuando despertaba sobresaltada en plena noche, con el corazón latiendo con fuerza, y buscaba a mis hijos a tientas en la oscuridad, asegurándome desesperadamente de que seguían durmiendo a mi lado, de que estábamos a salvo y de que esta nueva libertad, tan anhelada, no fuera solo un sueño del que despertaría para encontrarme, una vez más, atrapada en la misma pesadilla. El año 1970, con su promesa silenciosa de cambio, llegó. Ya llevábamos poco más de un año viviendo en la Ciudad de México y aunque la vida era austera y apenas podíamos cubrir nuestras necesidades, había logrado establecer una rutina que nos proporcionaba, al menos, una precaria pero valiosa estabilidad. Mientras los niños iban a la escuela, yo trabajaba en el taller de costura de doña Matilde, y paulatinamente nos íbamos acostumbrando a nuestra nueva vida. En febrero de ese año, un acontecimiento inesperado alteraría el curso de nuestras vidas. Una tarde, justo cuando terminaba de coser un vestido especialmente difícil, doña Matilde se acercó a mi mesa y observó mi trabajo en silencio durante varios minutos antes de hablar. «Tienes buenas manos, Lupe», dijo finalmente, «y aprendes rápido». Luego preguntó, «¿Te gustaría aprender a diseñar?». La sorpresa me invadió. Para mí el diseño era algo exclusivo de personas con estudios, con un talento innato y una formación que yo nunca tuve. Bajando la mirada hacia mis manos ásperas, respondí, «Pero, doña Matilde, apenas sé leer y escribir bien». Con firmeza ella contestó, «Para esto no necesitas diplomas, Lupe. Necesitas visión, paciencia y ganas de aprender. Y eso, querida, te sobra». Así fue como inicié mi aprendizaje formal en el diseño y la confección de ropa. Todas las noches, una vez que arropaba a los pequeños y los ponía a dormir, me escapaba una hora al taller. Allí doña Matilde me transmitía sus conocimientos, me enseñaba a tomar medidas con precisión milimétrica, a trazar patrones complejos que daban forma a mis ideas, a comprender la naturaleza de las diferentes telas y cómo se drapeaban, y a explorar las infinitas posibilidades que ofrecían las combinaciones de colores y texturas para crear piezas únicas. Al principio mis creaciones eran humildes, incluso torpes. Recuerdo vívidamente mi primer vestido completo, un diseño sencillo para una niña, adornado con un delicado bordado en el cuello. Cuando finalmente lo terminé, me parecía tan lleno de imperfecciones que estuve a punto de deshacerlo y empezar de nuevo, pero doña Matilde me detuvo. «Los errores son tus mejores maestros», me dijo con sabiduría. «Guarda este vestido. Dentro de un año, cuando veas cuánto has progresado, entenderás por qué». Tenía toda la razón. Guardé aquel vestido en un cajón y se convirtió en mi punto de referencia, un recordatorio constante de mis inicios y del camino recorrido. Con cada nueva prenda, mis habilidades se refinaban, las puntadas se volvían más firmes, los diseños más elaborados. A mediados de la década de 1970, doña Matilde comenzó a confiarme responsabilidades más significativas en su taller. Ya no solo me dedicaba a coser prendas, sino que también interactuaba directamente con algunas de las clientas, tomando sus medidas con precisión, sugiriendo estilos que realzaran sus figuras y aconsejándolas sobre las telas más adecuadas para cada ocasión. El incremento en mi salario producto de estas nuevas tareas representó un cambio radical para nuestra familia, permitiéndonos elevar considerablemente nuestro nivel de vida. Al principio fueron pequeños lujos. Ahora podíamos disfrutar de carne en la mesa más de una vez por semana y comprar zapatos nuevos para los niños cuando los necesitaban, en lugar de esperar a que estuvieran completamente rotos y fuera imposible repararlos. Mientras tanto, Miguel, que ya tenía 12 años, continuaba aprendiendo el oficio de la carpintería con don Pedro, un anciano artesano que se había convertido en una figura paterna para él, llenando un vacío que yo, sola, no podía cubrir. Juntos, padre e hijo adoptivo construyeron una mesa para nuestro apartamento, luego estanterías para organizar las cosas y, finalmente, una pequeña biblioteca donde comenzamos a coleccionar libros usados adquiridos con monedas en los puestos callejeros, pero que para nosotros eran tesoros invaluables. Por su parte, Lourdes, con 8 años, mostraba un talento excepcional para los números, un don que vislumbraba un futuro prometedor. La maestra de mi hija me sugirió que ella podría tener un futuro prometedor en el campo de las matemáticas, pero que necesitaba ser estimulada.
Me recomendó proporcionarle libros, problemas y retos para desarrollar su potencial. Aunque entendía la buena intención de la maestra, me sentía incapaz de cumplir con esa tarea, dada mi propia falta de conocimientos. La solución llegó de manera inesperada. Una clienta del taller, doña Elena, resultaba ser profesora universitaria. Un día, mientras le probaba un vestido para una conferencia importante, le hablé con orgullo sobre las habilidades matemáticas de mi hija. Doña Elena me respondió que tenía muchos libros que sus hijos ya no utilizaban, libros de matemáticas, ciencias e historia que podrían serle útiles a mi pequeña. Al domingo siguiente, doña Elena llegó a nuestro apartamento con 2 grandes cajas llenas de libros que no eran libros usados y desgastados como los que solíamos comprar en el mercado, sino libros en perfecto estado, con ilustraciones coloridas y explicaciones claras. Lourdes, con una alegría desbordante, se abalanzó sobre sus hijos, abrazándolos como si fueran la posesión más valiosa del planeta, y en su corazón, lo eran. Después, doña Elena, antes de despedirse, compartió: sé de un programa de becas para niños con talento. Podría recomendarla cuando sea un poco mayor. Esa visita, con sus palabras amables, plantó una semilla de esperanza en mi alma. Por primera vez empecé a imaginar un futuro diferente para mis hijos, un futuro que contrastaba con el mío, un futuro donde la educación abriría puertas que para mí siempre estuvieron selladas. Anita, mi hija menor con tan solo 6 años, era la más flexible de los 3. Al haber crecido en la ciudad, apenas recordaba nuestra vida anterior. Para ella, el mundo siempre había sido el bullicio de Tepito, nuestra humilde casa, el taller de doña Matilde, donde jugaba entre los retazos de tela, la protección incondicional de su hermano mayor y la paciencia de su hermana mayor que le enseñaba a leer, incluso antes de empezar la escuela. El año 1971 trajo consigo nuevos retos y también nuevas oportunidades. Doña Matilde decidió expandir su negocio, abriendo un pequeño local en una zona más accesible de la ciudad. Me propuso ser la supervisora del taller, el mismo donde todo comenzó. «Conoces el taller como la palma de tu mano», me aseguró. «Confío plenamente en tu buen juicio y en tu dedicación, y las clientas te aprecian». Acepté la oferta, sintiendo una mezcla de miedo y entusiasmo. Por primera vez, alguien depositaba su confianza en mí para dirigir, para tomar decisiones significativas. Este nuevo rol implicaba más responsabilidades, pero también una mejora salarial y, lo más importante, un reconocimiento a mis años de arduo trabajo. Fue entonces cuando tomé una decisión que marcaría un antes y un después en mi vida. Me matriculé en clases nocturnas para adultos. 3 noches a la semana, después de cerrar el taller, asistía a una escuela cercana donde se enseñaba a leer, escribir y conocimientos básicos de matemáticas a personas que, como yo, no habían tenido la oportunidad de estudiar en su juventud. Miguel, que ya casi era un adolescente, se quedaba cuidando de sus hermanas esas noches. «No te preocupes, mamá», me decía con una madurez asombrosa para su edad, «nosotros estaremos bien». Mis primeras clases fueron un desafío humillante. Me sentía torpe, lenta y totalmente incapaz de comprender y seguir el ritmo de mis compañeros. Muchas noches volvía a casa, sola, y me desahogaba en silencio, llorando para que mis hijos no me vieran sufrir, pero me negué a rendirme. Cada palabra que lograba leer sin errores, cada problema matemático que conseguía resolver, era una pequeña victoria, un triunfo contra mi pasado, contra Roberto, contra todos aquellos que me habían convencido de que no valía nada. A finales de 1971, una nueva prueba nos esperaba. Una tarde, mientras atendía a una clienta en el taller, divisé una figura conocida caminando por la calle, justo frente a la ventana. Mi sangre se congeló. Era Roberto. Desconocía cómo nos había encontrado, si se trató de una casualidad o si nos había estado buscando incansablemente. Lo único que sentí en ese instante fue un terror tan intenso como el día en que huimos. Con las manos temblorosas me disculpé con la clienta y me retiré a la trastienda. Esa noche reuní a mis hijos y, con la voz entrecortada, les relaté lo que había presenciado. Miguel, mi hijo mayor, se puso inmediatamente en alerta, con el ceño fruncido y los puños apretados. «No voy a permitir que se acerque a ustedes», declaró con firmeza. «No, hijo», le respondí con la voz templada y segura, «esta vez no vamos a huir ni a enfrentarlo directamente. Vamos a actuar de otra manera». Al día siguiente, con el corazón latiendo con fuerza y la incertidumbre apoderándose de mí, busqué ayuda legal y visité una oficina de servicios para personas de bajos recursos.
Recuerdo vívidamente la sensación de intimidación al entrar en aquel edificio oficial, con sus largos pasillos, el eco de los pasos resonando en el suelo y las personas vestidas con trajes formales que parecían moverse con una seguridad absoluta, sabiendo exactamente su destino. Yo, con mi vestido sencillo y mi español inseguro, me sentía completamente fuera de lugar, como una extraña en un mundo ajeno. Fui atendida por una abogada joven, la licenciada Ramírez, a quien le conté mi historia, mostrándole mi acta de matrimonio, amarillenta por el tiempo, y las actas de nacimiento de mis hijos, desgastadas por el uso y el cariño. Le conté sobre los maltratos sufridos, sobre nuestra huida y sobre la nueva vida que habíamos construido a lo largo de los últimos años. La licenciada Ramírez me interrumpió y me preguntó si contaba con pruebas del abuso. Le respondí que solo tenía mis cicatrices, marcas visibles de la violencia, y el testimonio de mis hijos, quienes habían presenciado los hechos. La abogada me explicó que podía iniciar un proceso de divorcio fundamentado en la causal de violencia intrafamiliar y, además, solicitar una orden de restricción que prohibiría a Roberto acercarse a nosotros, protegiéndonos. Me advirtió que el proceso sería extenso y posiblemente doloroso, pero por primera vez sentí que tenía una alternativa, que no estaba obligada a seguir huyendo o a seguir soportando la situación. En los meses siguientes, viví con el temor constante de volver a encontrarme con él. Cambiamos por completo nuestras rutinas diarias. Los niños nunca se movilizaban solos a ningún lugar, y yo, en todo momento, permanecía alerta, observando todo a mi alrededor. A pesar de todo, continué con el proceso legal, asistiendo a cada cita con la abogada, firmando cada documento requerido y testificando sobre años de abuso que había mantenido ocultos en silencio. Finalmente, en abril de 1972, recibí la notificación oficial del juzgado. El juez había firmado la sentencia de divorcio, y la ley estipulaba que Roberto no podía acercarse a mí ni a mis hijos bajo ninguna circunstancia. Éramos, legalmente hablando, personas libres. A pesar de que la lógica me decía que un papel no bastaría para protegernos si él optaba por desobedecerlo, sentí que había logrado una victoria crucial. Ya no era la mujer aterrorizada que escapó a oscuras, sino una mujer que había sabido usar la ley, el sistema, para defender su vida y la de sus hijos. Esa noche organizamos una pequeña celebración en nuestro apartamento. Preparé un pastel, un lujo que solo nos dábamos en ocasiones especiales. Josefina, doña Matilde, don Pedro y algunos vecinos que se habían convertido en nuestros amigos vinieron a compartir con nosotros. Era nuestra manera de inaugurar una nueva etapa, de poner el punto final a un capítulo de sufrimiento. Mientras veía a mis hijos reír y jugar, recordé el camino recorrido. Quedaba poco rastro de la mujer maltratada y llena de miedo que alguna vez fui. En el espejo, ya no veía a la misma persona. En su lugar, emergía una mujer que apenas empezaba a descubrirse a sí misma. Era una mujer que se esforzaba en el trabajo y en los estudios, tomando decisiones importantes y protegiendo a su familia, no solo con cariño, sino con una firmeza y valentía inquebrantables. El trayecto recorrido no había sido sencillo, y era consciente de los numerosos retos que aún esperaban. Sin embargo, habíamos demostrado algo crucial, que era viable rehacer una vida desde el principio, que las heridas, tanto las físicas como las emocionales, podían curarse y que el temor, aunque persistía, podía transformarse en prudencia y finalmente, en sabiduría. Los años posteriores al divorcio oficial fueron de continuo avance y aprendizaje. Recuerdo 1973 como un momento clave en mi existencia, un año en el que ya habíamos logrado una cierta estabilidad tanto económica como emocional. Con 15 años, Miguel ya no era un niño, sino un joven maduro y responsable que se dedicaba a tiempo completo a estudiar en la escuela secundaria y a trabajar como aprendiz en un taller de carpintería más grande, un lugar donde don Pedro, amigo de la familia, lo había recomendado. Lourdes, que acababa de cumplir 11 años, se había ganado una beca para estudiar en una escuela de mayor prestigio, todo gracias a sus sobresalientes calificaciones, especialmente en la materia de matemáticas. Por otro lado, Anita, mi hija menor, que tenía 9 años, disfrutaba de una infancia feliz y sin preocupaciones, como corresponde a la niñez. En cuanto a mí, había asumido por completo la responsabilidad de dirigir el taller de costura de doña Matilde en el barrio de Tepito. Doña Matilde ahora se enfocaba en su nueva tienda en Polanco, una zona más acomodada de la ciudad, y depositaba toda su confianza en mi buen juicio para gestionar el negocio original. Yo, por mi parte, continuaba mis estudios nocturnos y, para mi gran alegría, había conseguido mi certificado de primaria.
Actualmente estaba inscrita en un programa educativo para adultos con el objetivo de terminar la secundaria. Fue precisamente en una de esas clases nocturnas donde conocí a Carmela. Una mujer que aparentaba tener la misma edad que yo, llamaba la atención por la tristeza que emanaba de sus ojos, una tristeza apagada que me resultaba dolorosamente familiar. En los recreos invariablemente se mantenía sola, evitando cualquier interacción con los demás. Una noche reparé en un moretón visible en su muñeca, el cual intentaba disimular con la ayuda de un rebozo. Me acerqué a ella con precaución, pues entendía a la perfección la angustia de ser descubierta ocultando las marcas. Me llamo Guadalupe, le dije simplemente sentándome a su lado. Si alguna vez necesitas hablar con alguien, puedes contar conmigo. Carmela me miró con una mezcla de sorpresa y temor. No dijo nada, pero al día siguiente se sentó a mi lado en clase. Transcurrieron 2 semanas antes de que finalmente se decidiera a abrir su corazón. Al escucharla fue como oír mi propia historia, un marido violento, 2 hijos pequeños, la vergüenza, el miedo y la sensación de estar atrapada. No puedo irme, me confesó con lágrimas que rodaban por sus mejillas, no tengo a dónde ir. No tengo cómo mantener a mis hijos, repetí, las mismas palabras que habían resonado en mi mente y en mi boca durante años. Te voy a contar algo, le dije a mi interlocutora. Y así empecé a relatarle mi historia desde el principio, desde mi encuentro con Roberto, pasando por los golpes, el terror constante y la desesperada huida en la oscuridad de la noche. Le hablé de los difíciles primeros meses en la ciudad, de la lucha diaria por sobrevivir, por conseguir un plato de comida y un techo. Le mostré mis cicatrices, tanto las que se veían en mi piel como las que se escondían en mi alma, producto de la violencia y el miedo. Pero también le mostré mi logro, un trabajo estable, un hogar donde mis hijos podían crecer sanos y seguros. No estoy diciendo que sea fácil, concluí, pero es posible y no tienes que pasar por esto sola. Esa noche algo cambió dentro de mí. Por primera vez dejé de ver mi experiencia como una tragedia personal y empecé a vislumbrarla como una herramienta, un puente que me permitía tender una mano a otras mujeres que, como yo, estaban atrapadas en el mismo infierno. Mi dolor, mi lucha, mi supervivencia, todo eso podía servir para ayudar a otras. Finalmente Carmela, inspirada por mi historia, tomó la decisión de dejar a su marido 3 meses después. Le conseguí un pequeño cuarto a ella, situado a poca distancia de mi propio apartamento, y le di un empleo en mi taller. Aunque no tenía ninguna experiencia previa en costura, aprendió los fundamentos básicos con rapidez. Lo más crucial era que ahora estaba segura, al igual que sus hijos. A partir de entonces, otras mujeres comenzaron a acercarse, algunas enviadas por Carmela, otras por vecinas que estaban al tanto de mi historia, y unas pocas, con la mirada baja y la esperanza casi desvanecida, simplemente aparecían en el taller preguntando por la señora que ofrecía ayuda. No todas estaban preparadas para dar el paso de inmediato. Muchas solo venían a conversar, a escuchar, tal vez a contemplar la posibilidad de una vida distinta. Yo nunca ejercía presión alguna, pues entendía mejor que nadie que esa decisión debía surgir del interior de cada una. En 1974, recibí una llamada inesperada. La licenciada Ramírez, la abogada que me había asistido durante mi divorcio, se puso en contacto conmigo. Me explicó que estaba colaborando con una organización recién creada que brindaba apoyo legal y psicológico a mujeres que habían sufrido violencia doméstica. Necesitamos personas como tú, me dijo. Necesitábamos a alguien que, habiendo pasado por las mismas situaciones que las mujeres a las que íbamos a ayudar, pudiera conversar con ellas de manera comprensiva y empática. Al principio, la idea me pareció increíble, yo, una mujer con solo la primaria, colaborando con abogadas y psicólogas. Sin embargo, la licenciada Ramírez insistió, asegurándome que mi experiencia de vida era tan valiosa como sus títulos, incluso, quizás, más. Acepté trabajar con ellas los sábados por la mañana. Mi tarea era sencilla, escuchar a las mujeres que buscaban ayuda, compartir mi propia historia si la situación lo requería, y mostrarles que había esperanza y un futuro posible. Aunque no recibía un salario, el trabajo me brindaba algo más importante que el dinero, un propósito. Para 1975, el pequeño grupo con el que colaboraba había crecido considerablemente, transformándose de un puñado de profesionales dedicando su tiempo libre a una organización más formal, con su propio espacio en una antigua casa en el centro. La llamamos Casa Esperanza. Aunque aún no era una organización formal ni un refugio oficial,
algo que llegaría tiempo después. Casa Esperanza ofrecía a las mujeres un espacio vital para recibir asesoramiento legal, apoyo psicológico y, sobre todo, un respiro seguro. Mis hijos, ya mayores y entendiendo la importancia de mi labor, participaban activamente. Miguel se encargaba de pequeñas reparaciones en el edificio, Lourdes planeaba juegos y actividades para los niños que acompañaban a sus madres y Anita, con su don de gentes, se aseguraba de que todas se sintieran acogidas. Ellos comprendían perfectamente la trascendencia de nuestra labor. Uno de los recuerdos más dolorosos que tengo ocurrió en el verano de 1976. Una mujer joven, con su bebé en brazos y una niña pequeña agarrada a su falda, llegó a Casa Esperanza. Su rostro, desfigurado por la brutalidad de los golpes, estaba tan hinchado que apenas podía articular palabra. Verla me transportó a la mañana siguiente de la última paliza que recibí de Roberto, y sentí como si estuviera reviviendo mi propio pasado. Teresa, cuyo nombre completo desconocía, había vivido una pesadilla. Su historia, un relato de sufrimiento y opresión, era especialmente dura. Su esposo, un hombre con influencias en la policía local, la había privado de su libertad, manteniéndola cautiva en su propio hogar durante años. Logró escapar aprovechando un viaje de trabajo de él, pero el miedo a ser encontrada la atormentaba. «Me va a encontrar», repetía con lágrimas en los ojos, «siempre dice que si lo dejo, me matará». Sabía que esta vez no bastarían los ánimos ni las historias de superación. Teresa necesitaba desaparecer, al menos por un tiempo. Carecíamos de medios económicos para sacarla de la ciudad, y en ese momento, los refugios para mujeres maltratadas aún no existían en México como los conocemos hoy. Sin dudarlo, le ofrecí mi casa. Le dije a la licenciada Ramírez que tenía espacio y que mis hijos comprenderían la situación. «Puede quedarse con nosotros hasta que encontremos una solución», le aseguré. Y así fue como Teresa y sus 2 hijos pequeños se unieron a nuestra familia por casi 3 meses. Compartieron la habitación de mi hija Lourdes, quien, con gran generosidad, se mudó a dormir al sofá de la sala. Mientras yo estaba en el taller, Teresa se dedicaba a las tareas del hogar y a recuperarse de sus heridas, tanto físicas como emocionales, que poco a poco iban cicatrizando. Un día al caer la tarde Miguel entró a casa con evidente nerviosismo y, en cuanto logramos estar a solas, me informó: «Mamá, hay un hombre preguntando por Teresa en el vecindario. Parece policía». La angustia que me invadió fue comparable al pánico que sentí años atrás al ver a Roberto pasar frente al taller. No podíamos permitir que Teresa sufriera de nuevo a manos de su maltratador, pero tampoco podíamos exponernos a un conflicto con alguien que posiblemente tenía contactos dentro de las autoridades. Esa misma noche, convocamos una reunión urgente en Casa Esperanza. La licenciada Ramírez contactó a todas sus fuentes. Al amanecer, ya teníamos un plan. Teresa y sus hijos viajarían a Guadalajara, donde una organización similar a la nuestra les brindaría refugio. Les proporcionamos nuevas identidades, vestimenta y recursos económicos para comenzar una nueva vida. La despedida fue sumamente dolorosa. Durante esos 3 meses, habíamos desarrollado un cariño inmenso por ella y sus hijos. «Nunca olvidaré lo que has hecho por nosotros», me expresó Teresa antes de subir al autobús. «Algún día, cuando mis hijos estén a salvo y yo sea tan fuerte como tú, ayudaré a otras mujeres, te lo prometo». Este suceso nos hizo darnos cuenta de la necesidad urgente de crear un sistema más organizado para proteger a mujeres en peligro inminente. A finales de 1976, emprendimos una campaña para recaudar fondos y establecer el primer refugio secreto para mujeres maltratadas en nuestra área, un esfuerzo colosal que involucró a abogadas, trabajadoras sociales, psicólogas y a mujeres como yo, supervivientes convertidas en activistas. Finalmente el refugio abrió sus puertas en la primavera de 1977, una casa sencilla en las afueras de la ciudad con capacidad para 6 familias. Las normas eran extremadamente rigurosas para asegurar la total protección de las residentes, la ubicación del refugio era confidencial, la dirección no podía ser revelada a nadie y el teléfono solo se usaba en casos de emergencia. Sin embargo, por primera vez existía un espacio donde mujeres en peligro inminente podían encontrar refugio y seguridad, y comenzar a reconstruir sus vidas.
Para entonces mi vida personal también había experimentado grandes transformaciones. Miguel, con 19 años, había concluido sus estudios de bachillerato y trabajaba a tiempo completo como carpintero, contribuyendo al sustento familiar. Lourdes, de 15 años, continuaba sobresaliendo en la escuela y soñaba con estudiar contabilidad en la universidad, y Anita, con 13 años, mostraba un gran interés por la costura y el diseño, pasando horas en el taller conmigo aprendiendo los secretos del oficio. Por mi parte, finalmente había terminado la secundaria, un logro que celebramos con una pequeña reunión en casa. Recuerdo observar mi certificado, sintiendo una mezcla de orgullo y asombro. Para una mujer que, habiendo sido obligada a abandonar la escuela en tercer grado debido a la creencia de que las mujeres solo necesitaban aprender a cocinar y a limpiar, aquel documento trascendía el mero valor de los conocimientos académicos. Era la evidencia palpable de su transformación personal, un testimonio de cambio. El trabajo en Casa Esperanza se había arraigado profundamente en su identidad, superando la simple labor de voluntariado esporádico. Ahora, dedicaba cada sábado y 2 tardes a la semana a brindar apoyo a mujeres que acudían en busca de ayuda. Además, había comenzado a impartir charlas en escuelas y centros comunitarios, abordando el tema de la violencia doméstica y compartiendo su propia historia, con la esperanza de que otras mujeres pudieran identificar las señales de abuso y conocer las opciones disponibles. A finales de 1978, recibió una carta que alteraría nuevamente el curso de su vida. Era de Teresa, la mujer a la que habían ayudado a escapar a Guadalajara, quien informaba que ella y sus hijos se encontraban bien, que había conseguido un empleo como secretaria en una escuela y que además estaba estudiando por las noches. Jamás olvidé la promesa que te hice. Continué escribiendo y al mismo tiempo inicié un proyecto con un grupo de mujeres aquí. A ellas les cuento sobre ti, sobre cómo me salvaste la vida. Te hemos convertido en un ejemplo a seguir. Ahora estamos en el proceso de fundar nuestro propio refugio, un lugar al que llamaremos Casa Esperanza. Aquella carta que me enviaste me hizo entender la verdadera magnitud de lo que estábamos logrando. No solo estábamos ayudando a las mujeres que atendíamos directamente, sino también el impacto que cada historia de superación generaba. Cada mujer que lograba escapar de una relación abusiva y rehacer su vida, se convertía en una fuente de esperanza para otras mujeres en situaciones similares. Fue entonces cuando tomé una decisión crucial: dejaría la dirección del taller para dedicarme por completo a Casa Esperanza. Doña Matilde, en lugar de oponerse, me brindó su apoyo incondicional. Has encontrado tu verdadera vocación, me dijo. Además, Anita está a punto de estar lista para ocupar tu puesto aquí. A la edad de 36 años, inicié lo que sentí como una nueva etapa vital, una dedicada a convertir mi propio sufrimiento en un instrumento para el cambio. Mi objetivo era ayudar no solo a mí y a mis hijos, sino también a muchas otras mujeres que, al igual que yo, anhelaban una vida sin temor, un espacio para descubrir su fuerza interior y sanar las heridas emocionales que no se ven. Los años que siguieron fueron un periodo de arduo trabajo y constante aprendizaje. Profundicé en áreas como el derecho, la psicología y el trabajo social. Aunque no busqué obtener títulos formales, me empapé de toda la información que me permitiera ser más efectiva en mi labor. Las abogadas y psicólogas con las que colaboraba se convirtieron en mis mentoras, y yo, a su vez, les transmitía el conocimiento que solo la experiencia directa podía brindarles, la cruda realidad del abuso, el miedo, la culpa, la vergüenza y finalmente, la liberación. Hoy he compartido con ustedes un fragmento doloroso pero a la vez esperanzador de mi vida. Una historia que comenzó en el temor y culminó en la esperanza. Desde lo más profundo de mi ser, quiero expresar mi gratitud a todos ustedes que me han acompañado a lo largo de esta historia. Mis heridas internas, que en el pasado representaron dolor, se han convertido en símbolos de mi resiliencia, y me permitieron brindar apoyo a cientos de mujeres a lo largo de los años. Mis hijos han crecido convirtiéndose en individuos empáticos y valientes. Y Casa Esperanza, nuestra organización, sigue activa hoy en día, liderada por jóvenes que continúan con nuestra labor. Si mi historia ha logrado conmoverlos, si les ha infundido esperanza o les ha invitado a la reflexión, les pido que den un me gusta a este vídeo. Sus comentarios son muy valiosos para mí, me encantaría saber qué aspecto de mi experiencia les ha impactado o si conocen historias parecidas de superación personal. No olviden suscribirse al canal para descubrir más testimonios como el mío, historias reales que quizás puedan guiar a alguien que lo necesita. Por favor, compartan este vídeo con quienes crean que podría serles de utilidad.
Para las mujeres que llegan a Casa Esperanza, les reitero algo que siempre digo: nuestras cicatrices, tanto las que se ven como las que no, no nos definen. Lo que realmente nos define es nuestra capacidad de curarnos y seguir adelante. Agradezco su atención y su tiempo. Recuerden siempre: después de la tormenta siempre llega la esperanza.